Hoy vamos a hacer un pastel de guineo. Vamos a utilizar 2 tazas de harina, 2 tazas de harina, canela, canela, polvo de hornear, polvo para hornear, azúcar. azúcar. Y ahora Ahora le vamos a echar una cucharada de harina. Digo, de mantequilla. mantequilla. Vamos a seguir removiendo. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señores allí, amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, en gloria, te veo Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cántaselo ahí. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, en gloria, te veo Dios. De gloria
Bien, bendiciones una vez más a todos nuestros hermanos en este nuevo día. Siempre tenemos que darle gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy no es la excepción. Este domingo es un día precioso, un día maravilloso para estar en familia, una vez más sentados, si es posible, si usted puede hacerlo, allí en su hogar, dedicándole un tiempo a Dios, un tiempo más que es muy valeroso para nuestro Señor, y el beneficio principal lo adquirimos nosotros, nuestra vida personal. Por lo tanto, le animo a que en cada actividad que nosotros tenemos, que la iglesia tiene a través de esta plataforma, usted también allí sea un animador, un exhortador en su familia, a pequeño y grande, porque todos formamos parte de ese beneficio que Dios nos ha dado. Primeramente la salvación y luego de las cosas materiales que vienen por añadidura, pequeños y grandes. Por lo tanto, tenemos que ocupar ese rol que Dios quiere que nosotros tengamos en la familia, ser un exhortador, un animador, para que la comunidad alabaré, pues todos allí sentaditos, el Espíritu Santo y su palabra bendiga sus vidas. Muy bien, antes de enseñar, quiero decirle que estamos pues predicando aquí desde casa. No es lo que quisiera estar realizando, más bien quisiéramos todos tener esa libertad de estar en el templo, pero tenemos que usar el tiempo, la oportunidad que Dios nos da, y lo importante en este momento no es el hogar ni el lugar donde estemos, más bien es que todos estemos conectados con la palabra de Dios. Y quizá usted vaya a escuchar algunos ruidos, por eso fue que hice ese énfasis, pero no le preste atención a eso, pues está tratando de hacer algo por allí en beneficio al hogar. Así que preste atención más bien a lo que Dios nos está enseñando. Lo segundo que quisiera decirle al pueblo, alabaré, es que tenemos que entrar en un segundo periodo de ayuno y oración. Vamos a colocar un tiempo de 21 días. No es religioso hacer 21 días, pero la experiencia de Daniel, guiada por Dios, nos anima, así que vamos a estar ayunando desde que usted y yo nos levantamos temprano, porque no es que a las 10 de la mañana va a comenzar a ayunar. El ayuno va a empezar desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nosotros estaremos empezando este ayuno el 24 de agosto. Anote esa fecha para que usted allí esté pendiente y también anime a pequeño y grande, todo lo de la familia y amistades, si hay alguien sentado allí a su lado, nuestros hermanos que quieran voluntariosamente entrar en este llamado de Dios para nosotros. Sería una gran bendición que formáramos parte de ese grupo que una vez más va a ser un pequeño sacrificio de amor, y esto es abstenernos de alimento por un tiempo que son unas cuantas horas diarias, pero de mucho beneficio para nuestra vida, en la cual a través de este tiempo nosotros seguimos creyendo en la obra de Dios, en el sentido de que mientras que nosotros ayunamos y oramos y clamamos a Dios, Dios está haciendo su obra. Él hace lo mejor por nosotros. Entonces estaremos dando inicio el 24 de agosto de este mes. Estamos hoy a 15, creo. Entonces
el 24 hasta el 13 de septiembre. Allí nosotros estaremos culminando este ayuno de 21 días. 24 de agosto al 13 de septiembre. Será realizado hasta la 1 de la tarde, como lo hicimos anteriormente. Por favor, sí, le animo a que participe de este llamado. Le animo porque al final Dios no obliga a nadie. Dios quiere gente voluntariosa, gente que al conocerla sepan que Él anhela que participemos con amor. Pero también quiero hoy, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, hacer un llamado a que participemos nuevamente en la cartilla, que le hemos puesto así, la cartilla de ayuda social. Estamos en la etapa que usted conoce que la iglesia está haciendo un esfuerzo, y algunos hermanos también, para dar apoyo a algunos hermanos que necesitan. Y para eso hemos colocado nuevamente la actividad. Eso nació en mi corazón hace más de 15 días. Vengo pensando en eso, perdón, de ya hacer el llamado al pueblo a que colaboremos con una ofrenda de amor para nuestro Dios, y que será repartido como ayuda social. Creo que es una oportunidad preciosa que todos tenemos. No se trata de que participemos porque tengo suficiente y me sobra. No, se trata es de el amor de Dios, ser partícipe a nuestros hermanos de lo poco o de lo mucho que tenemos. Entonces, para la próxima semana, el próximo domingo, estas cartillas estarán preparadas. Usted, si tiene bien en participar, tiene que llamar a su líder inmediato, los varones con los varones, las damas con las damas, los niños con su pastora, y así cada grupo con su líder. A ellos se les estará entregando esta cartilla para así hacer llegarla a usted. Es muy bonito cuando vemos que todo el pueblo participa. Puede hacerlo usted allí solo, si usted cree que lo puede hacer solo, como puede unirse con alguien más en su hogar y participar de ella, o en familia, porque aquí lo importante es que cada uno tenga en su corazón y diga: yo creo que con la ayuda de Dios, con lo poco que tengo, yo puedo ser un fiel colaborador, y alguien será bendecido con la bendición que yo tengo hoy. En la Biblia hay un ejemplo que los filipenses daban más allá de su fuerza, o sea, no era que tenían, sino que sacaban de lo que ellos tenían para sí mismos, sacaban y daban. Y eso es bonito. Cuando el pueblo de Dios participa de esto, pues Dios se agrada, que es lo más importante en esta tierra. Lo más importante es que podamos agradar a Dios en medio de un tiempo como este. Porque, repito, Dios no cambia, Dios sigue proveyendo, Dios sigue bendiciendo, Él sigue sanando, sigue protegiendo, liberando. Él sigue en su actividad preciosa con nosotros. Así es que estos eran los anuncios que quería darle hoy, y prepárese para todas estas bendiciones. Muy bien, hoy quiero recordar una de las escenas que nos llama a mantener nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros mantenemos nuestra confianza en Dios, la victoria en Cristo está asegurada. Y quisiera recordar una de las historias que a mí siempre me llama la atención, me gusta, hay tantas bonitas que uno puede utilizar, pero la historia del rey Josafat es bien preciosa. Por eso, solamente por el momento voy a citar el Salmo 37:5, que me dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará. El pasaje que estaremos desarrollando está en 2 de Crónicas, capítulo 20, para que usted lo pueda tener allí si tiene su Biblia a mano. Dios aquí
nos está recordando. Nosotros, nuestro caminar, nuestra vida en esta tierra debe ser encomendada a Él. Todo, mi persona, mi familia, todo lo que tengo. Y nos dice que confiemos en Él, confiemos. Eso es abandonarse a Él, como entregarse en sus manos, entregarse a Él, a su perfecta voluntad, y Él hará lo que tiene que hacer, y por supuesto que lo que Dios hará siempre es lo mejor, es lo perfecto. El que nosotros hoy en día, usted y yo, tengamos una buena relación con Dios, que es lo que estamos buscando, porque recuerde que día tras día estamos tratando de llevar un mensaje de acercarnos a Dios, de santificarnos, de purificarnos, de estar en una relación correcta con Dios, viviendo en integridad, en santidad, hacer lo mejor para el Señor. El que tengamos entonces una vida como esta, de hacer lo correcto, lo mejor con nuestro Dios, para agradarle a Él, no nos garantiza que no vamos a pasar momentos de dificultades. Quiero que sepa eso muy bien, porque algunos tienen la idea de que ahora me acerco a Dios, voy a buscar a Dios, voy a estar cerca de Él, voy a hacer lo correcto, como que eso lo va a librar de un momento negativo en la vida. No, eso no nos va a librar. Quiero que esté preparado para eso. Ahora, no es que el mal hará con nosotros lo que Él quiera hacer. No podrá, porque el acercarnos a Dios nos garantiza protección, nos garantiza una seguridad de salir en victoria en medio de las dificultades. Y por supuesto que cuando hay batallas y estamos confiando en Él, estas batallas hay que pelearlas, hay que hacerle frente, hay que buscar la manera de cómo pelear y vencer. Y con ayuda de Dios, porque Él está contigo, está conmigo, nosotros salimos vencedores. Recuerde que confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia, eso nos da la victoria. Así que observamos en este pasaje que el rey Josafat se enfrenta a un desafío que amenaza su seguridad. Y nosotros pudiéramos también estar pasando un momento como este que amenaza nuestra fe, al igual que Josafat. Sin la ayuda de Dios, él no hubiera podido aquí ser un vencedor. Pero a pesar de que ese desafío que amenazaba su seguridad o su fe en Dios, vemos algo que aquí, que su pueblo estaba bajo amenaza, como se dice, bajo un ataque de ejércitos extranjeros. Pero esas dificultades que Josafat y su pueblo, a las que él tuvo que enfrentar, hacer una batalla, como se dice, esa batalla no le permitieron que él, o sea, no permitió al enemigo que lo destruyera. Era fuerte la batalla, era una guerra, pero él confiaba en Dios, y esa confianza lo llevó a ser el vencedor. Ahora usted se dará cuenta más adelante quién peleó esta batalla preciosa, que es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tal vez la dificultad con la que usted se está enfrentando le parezca insuperable, pero aún en esas horas más oscuras de la vida que usted pueda tener, Dios tiene la respuesta a la victoria para su vida. Ese pensamiento, cuánto me gustaría que todos nos mantengamos creyéndolo, que Dios tiene la respuesta, como se dice, para todos los problemas, batallas, conflictos que pudiéramos estar enfrentando cada uno. Entonces, debido a que Dios tiene respuesta, debido a que un hombre igual que usted, igual que yo, llamado Josafat,
que tuvo que enfrentar una batalla donde parecía algo insuperable, que no iba a tener la victoria, sin embargo venció. A mí, en lo personal, me anima, y por eso quiero animarle a que pongamos nuestra confianza en Dios. No permita que su fe en Dios sea eliminada para estos tiempos, mucho menos que esa confianza que tenemos en Dios salga de nuestras vidas, por lo más difícil que estemos pasando. Yo creo que Dios me ha dado todo este tiempo es palabras de fe, de ánimo, exhortarles a serles fiel, y seguiré en esa dirección mientras que Dios tenga eso en mi corazón, porque no quiero verle desmayar y que mañana pasado tenga yo reciba la noticia negativa de que mi hermanito, mi hermanita desmayaron. No es el plan de Dios. El plan de Dios es fortalecernos en medio de cualquier conflicto para darnos la victoria. Entonces, le animo a que mantenga su confianza en Dios. Y si tú todavía no la has puesto, pues yo creo que es el momento. Y para eso yo cito algunos versículos bíblicos en el libro de Josafat, capítulo 20. Quiero entonces, como número 1, decirle, si usted tiene la confianza en Dios, le exhorto a que asuma una actitud positiva en medio del conflicto, en medio de la batalla, en medio del problema que usted pueda estar pasando. Mantenga una actitud positiva. Si no la ha tomado, asúmala. Hágale frente a la situación, pero con una actitud positiva, que es lo que nos lleva la confianza en Dios. Si tengo confianza en Él, no ando hablando negativamente, no ando quejándome, no ando echándole la culpa a quien no la tiene, sino más bien busco solución para el problema. Y ni señalo a Dios ni lo juzgo, sino más bien que asumo mi responsabilidad como hijo de Dios. Usted como hija de Dios, aprendamos a tener actitudes positivas. Por ejemplo, en el capítulo 20, segunda de Crónica, el verso 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Observe que esto era una batalla que no parecía tener victoria a favor de Josafat. Una gran multitud contra el rey de Judá venía, que era Josafat. Josafat estaba allí, había dado ya algunas direcciones anteriormente al pueblo, parecía que las cosas iban a marchar bien, en paz, había un liderazgo que se le acababa de dar, como se dice, esa autoridad, esa dirección para ayudar al pueblo, cuando de repente viene esta noticia de una gran multitud contra él. Así que lo sorprendió, y cuando le dicen gran multitud, prácticamente Josafat comenzó a temblar. El temor se iba apoderando de él. 3 grupos, los amonitas, los moabitas y los habitantes del monte de Seir, eran 3 grupos numerosos contra uno solo. Y cuando la noticia llega, produce temor en el corazón del rey. Yo creo que el ataque de Satanás siempre con las malas noticias, como lo ha hecho hoy en día, es producir temor. El temor lo que hace es que nos paraliza, nos deja que ¿qué podemos hacer ante un problema tan grande?
ante una situación extrema, oscura para nuestra capacidad, nos sentimos impotentes y el temor, en lugar de impulsarnos a hacer el bien, muchas veces lo que hace es paralizarnos, hacernos quedar como prácticamente inactivos. Pero yo quiero decirle a Josafat, a este hombre que tenía su confianza en Dios, no lo paralizó. Y eso es bonito. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos de cuando usted tiene fe en Él. Venga lo que venga, no te va a paralizar. La obra de Dios no puede ser paralizada. Alabaré, no podemos, lo he dicho varias veces, no nos detengamos. No vamos a parar. Las noticias cada día son peores. Si usted sube al internet, va al internet, escuchará un número de maestros de la palabra, pastores, predicadores, muchos de ellos profetas, diciendo que las cosas van a venir peor. Lo que es este mes de septiembre que viene, octubre, noviembre, algunos han profetizado cosas peores. Y mi idea como pastor no es asustarlo, sino más bien animarle a que mantenga su confianza en Dios. Porque este hombre aquí, con todo este mal que venía para la guerra contra Josafat, venía para eliminar al pueblo de Josafat, a matarlo. Y ustedes saben que esa es la línea que tiene el enemigo, eliminarnos a través de este COVID-19. Viene a meter hambre, a meter temor, a meter duda, que si Dios está con nosotros, que si no está, si nos protege o no nos protege, que viene el hambre, viene la escasez, tantas cosas, y paraliza. Pero yo creo que Dios ha estado y seguirá estando, y hay un pueblo que está marchando. Y yo animo a Alabaré a que sigamos marchando, a seguir trabajando para Dios. Eso sí, unidos, porque en este tiempo no podemos estar desunidos. Hoy más que nunca, el pueblo del Señor debe de estar unido y tenemos que aprender a trabajar siguiendo direcciones, siguiendo consejos, y hay autoridades puestas. Usted sabe que siempre hemos trabajado bajo autoridad, hemos aprendido eso. Si usted no trabaja bajo autoridad, pues está desviando la visión, está desviando el sentir que Dios ha puesto en su pueblo de la unidad. Y no necesitamos que para estos tiempos se manifieste desunidad, más bien unidad. Y quiero darle gracias a Dios por ese espíritu, porque cuando hay unidad, el enemigo no podrá paralizarnos. Venga lo que venga, el evangelio seguirá siendo predicado, Dios seguirá sanando, a distancia seguirá sanando el Señor allá en los hogares, porque para Dios no hay distancia, no hay barrera. Por algo Dios dejó un ejemplo donde ese padre de familia pedía que su hijo que estaba en casa fuera sanado. Había una distancia y desde allí el muchacho fue sano porque él envió la palabra. Hoy estamos viviendo lo mismo. Y desde aquí, en el lugar donde estoy, que oramos, la pastora y yo siempre estamos allí. Por gracia de Dios estamos orando y enviando la palabra de sanidad, de liberación, de protección, de prosperidad, de que nada les faltará a mis hermanos, de que tendrán todo, ellos y sus familias serán bendecidos por causa de ellos, porque ellos están delante de la presencia de Dios. Así que mantenga la unidad, porque por la unidad vamos a lograr muchas cosas. Recuerde que la Torre de Babel nos dio un ejemplo de lo que es una unidad. Estos constructores, no había nada que los paralizara, y ellos siguieron levantando esa torre, levantándola, pero el propósito no era glorificar a Dios, sino exaltarse, una autoexaltación de ellos como constructores, los directivos. Querían verse grandes, como hoy en día está pasando. Entonces, como no hubo una unidad para glorificar a Dios, sino una unidad para autoglorificarse,
Dios tuvo que intervenir porque eso no lo exaltaba a él. Más bien era un daño que el hombre se hacía, más de lo que hoy en día se está haciendo. ¿Y qué hizo Josafat? Como una actitud que es la que yo le estoy tratando de transmitir. Josafat inmediatamente acudió a Dios cuando escuchó esta noticia y que el temor tocó su corazón. Él entonces buscó al que todo lo puede, al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios. Los demás se nombran dioses, pero no lo son. Va a llegar el momento en que la gente van a doblar su rodilla ante ese Dios que hoy usted cree y yo estoy predicando, por su misericordia, porque tengo que agradecerle a Dios que también me eligió de entre la multitud para ser su hijo. Y eso lo pienso casi todos los días y le doy gracias a Dios. No porque nosotros tengamos algo, prácticamente nada teníamos. Él es el que nos ha dado todo. Entonces ese Dios tiene que seguir siendo proclamado. No permita que su vida sea estancada para estos tiempos. Busque a Dios. Busque a Dios. Ore al Señor. No se vaya acomodando a aquella manera de vivir de cualquier ser humano que no conoce a Dios, donde solamente pensamos en lo material. Quiero decirle, como pueblo de Dios que somos, tenemos que seguir sacando nuestro tiempo de devoción delante del Señor. Y este hombre, al buscar a Dios, observemos lo que él hizo. Quiero mencionar quizá unas 3 cositas importantes, donde él en su oración le daba el crédito a Dios. Del verso 3 al verso 4, estoy en 2 Crónicas, capítulo 20. Yo observo que Josafat reúne al pueblo de Judá en el templo para ayunar y buscar a Dios. Note usted, el contenido de las oraciones de ese pueblo dirigido por Josafat. Josafat en su oración le recuerda a Dios que él como hijo de Dios reconoce la soberanía de Dios, el Dios soberano de los cielos, y le dice que él tiene todo el poder, porque esto es lo que dice el verso 6. Y dijo en su oración, dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza, tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? 2 cosas importantes. Él reconoce la soberanía y además que los ejércitos que están avanzando hacia él, que son 3 grupos, no son rivales para el Dios de Josafat. Y Dios le está diciendo, Josafat le está diciendo a Dios, ellos no son rivales para ti. Y eso es maravilloso aprenderlo. Si hoy en día es el famoso COVID que nos está causando daño, pues el COVID no es un rival para Dios. Simplemente un virus que está haciendo un grado de daño. Dios en su soberanía sabrá qué es lo que ha permitido, pero no le complace a Dios lo que está pasando. Ahora es nuestra maldad. Siempre quiero recordar esto. Es nuestra maldad, nuestro mal, nuestras malas acciones, lo que ha abierto la puerta a esta situación que estamos viviendo. Y es por eso entonces que yo quiero que sepa que a pesar de que Dios tiene dominio, poder, control, Dios no es responsable, Él no es culpable de nada de esto. Más bien, en medio de esta amenaza que estamos pasando, tenemos que tener una actitud positiva como la de Josafat, acercarnos a Dios y sacarle provecho a esta situación que el enemigo ha querido, se puede decir, destruir a la humanidad, y por ende el blanco es la iglesia del Señor.
la que le hace entonces el estorbo a lo que él quiere seguir haciendo, porque mucho más hiciera Satanás a través de lo que él pueda utilizar, porque tiene tantas armas y tiene tantos también siervos y siervas en esta tierra, tristemente, hombres y mujeres que no han sido llamados para eso, no fueron creados para esta situación, pero han creído más al mal que al bien, y la Biblia pues nos los explica. Entonces estos instrumentos son utilizados por el enemigo para hacer daño, pero Dios tiene un pueblo en medio de toda esta circunstancia, un pueblo en el mundo entero al cual él dice: confiad en mí, confiad, y debemos de buscarlo como Josafat. Entonces podemos decir que Dios ha sido fiel a Israel en el pasado, en el presente y también lo será en el futuro. Pero en esta oración de Josafat, él está recordando esa maravillosa experiencia que él pudo darse cuenta que el Dios al que él sirve, el Dios al que él acude hoy en día, ese Dios ayudó a tener victorias en el pasado al pueblo, a su pueblo contra el enemigo. Y le ha dicho: tú has sido fiel. En otras palabras, si tú has sido fiel, también hoy serás fiel con nosotros. Y eso es lo que también yo debo de aprender. Dios será fiel conmigo. Si lo fue en el pasado, hoy Él sigue siendo fiel. Y todo aquel que clama, su fidelidad será manifiesta para con el que lo busca. Y nosotros vemos en el verso 7, capítulo 20, segunda de Crónicas, donde dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Note cómo Dios aquí nos está hablando a través de esta oración, como para que yo también me fortalezca. Si Él echó los enemigos del pueblo de Israel de esa tierra, pues también hoy en día Dios echará a nuestros enemigos. No hablo del ser humano, estoy hablando de ese virus, que es un enemigo invisible a nuestros ojos naturales, pero está en todo lugar. Ya ve cómo andamos, cómo estamos caminando. Salir de nuestro hogar, muchas veces con una botellita de alcohol en nuestras manos, otros la cargan guindando en su correíta, un hilo, o lo cargan en una bolsita, con mascarilla y pantallas, todo por un enemigo invisible. Y así andamos el mundo entero. Y los que no se han sometido a estas reglas, pues han tenido que pagar muchos de ellos el precio. Y el precio ha sido la enfermedad y luego, para muchos, la muerte por irresponsabilidad. Y usted y yo no vamos a caer en ese grado de irresponsabilidad. Más bien, nos sometemos para no dar una puerta abierta al enemigo. Y haciendo lo correcto, seguimos peleando. Porque la pelea no es física. Una mascarilla no me va a defender a mí del coronavirus, de la muerte. No, es Dios. Es su presencia. Es vivir para Él, caminar para Él, estar conectado con Él, tomando de la vida de Él, agradándole. Entonces Él se hace nuestro protector, nuestro defensor. Por supuesto, y repito, que no dejemos a un lado las reglas que el hombre ha puesto para guardarnos según la capacidad y el entendimiento que tenemos. Pero al final de todo esto es Dios, porque he tenido testimonio también de hermanos en Cristo que han estado en medio de circunstancias donde está
esta pandemia fuerte y Dios con su presencia los ha guardado. Han salido ilesos porque ha sido Dios. Ha sido Dios. La regla es que si usted está con alguien que tiene el COVID, ha sido contagiado, también a usted se le va a transmitir. Pero estos hermanos han estado allí, no porque han querido, sino por incidente, y han salido ilesos. Y a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Porque Dios es el que echó los enemigos en años anteriores. Y otra de las bendiciones que tiene esta promesa, esta búsqueda de Josafat a Dios, también le recuerda que Dios le prometió a Salomón, que él le prometió a Salomón que si su pueblo se tiene que enfrentar con alguna calamidad, ese pueblo puede reunirse en su casa para buscarlo, o sea, en su templo. Hoy en día, en nuestras casas, porque no tenemos total libertad todavía. Usted ha visto el anuncio, nuestro presidente ha dado alguna dirección y nosotros nos sometemos, siguiendo el consejo, porque no es solo, él es el vocero. Hay más de 20 hombres sentados con él, tomando decisiones, y eso hay que respetarlo. Entonces vemos que hoy tenemos la libertad de estar en nuestros hogares, allí reunidos para buscar a Dios. Y así como Dios le dio a Salomón esa palabra de que si su pueblo se reunía en su casa para buscarlo, él entonces vendría en su ayuda y le daría la victoria. Porque eso es lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si usted va conmigo a Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso, vamos a leer del verso 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Note usted, el pecado es el que causa la maldad, y sanaré su tierra. ¿Sí? Note usted la bendición que hay. El verso 15 sigue diciendo: y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Ahí su casa, ahora que usted está allí, su casa ha sido elegida por el Señor y santificada, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué bendición más grande que Josafat nos recuerda a nosotros hoy en día de la gloria de Dios, que también está en nuestros hogares. Recuerde que los enemigos no eran rivales para Dios. Recuerde que Dios es el que le dio la victoria a él, y Dios le recordó que si se humillaren en cualquier circunstancia que estuvieran pasando, Dios vendría a favor de ellos. Así que cuando usted y yo nos enfrentamos a circunstancias difíciles, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué tener pánico. También podemos acudir a Dios. Él sigue siendo el soberano de la tierra y de nuestra vida. Ojalá usted pudiera decir amén.
Y si no tiene libertad de decirlo allí de sus labios hacia afuera, dígalo en su corazón. Porque aquí tenemos un Dios que conoce aún los pensamientos. Y lo más lindo, que todavía no ha llegado el pensamiento a su cabecita, cuando ya Dios conoce el pensamiento que viene para usted. Entonces es como quien dice, es hasta donde yo entiendo, hasta donde quizá usted puede entender la grandeza de nuestro Dios. Él sigue siendo el soberano de la tierra y de nuestra vida. Todo se halla bajo su gobierno. Vea lo que vea, pase lo que pase con los gobiernos, pues todo se halla bajo el gobierno de Dios. Él nunca nos ha olvidado, ni nos olvidará. Él conoce cada circunstancia de la vida que nosotros pasemos y estamos pasando. Su gran poder sigue a nuestra disposición. Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5 dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa para usted. Y cuando estamos orando, siempre digo, Señor, esta promesa que es para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi nuera, para mi nieto, y meto allí a la novia de mi hijo, el que falta por casarse, y su familia, y voy metiendo a todos los hermanos porque somos responsables de una familia, la familia de Dios en Alabaré. Y quiero decirles que uno tiene que creerle a Dios, mantener esa confianza, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Qué tristeza es oír a hombres. No sé si usted ha escuchado esta noticia, pero como que quieren eliminar la Biblia. Dice que esta Biblia que hoy predicamos está obsoleta. Eso es un ay terrible para el que se ponga y para los que apoyen esta idea. Si eso es cierto, que la Biblia dice que ni una jota ni una tilde debe de ser quitada de su palabra. Creen que porque el hombre cambia, las naciones cambian, los gobiernos cambian, todo va cambiando. Creen que Dios cambia. Dios es el mismo. Dios no cambia y su palabra es la misma. Quieren que la palabra de Dios se sujete a los cambios de este mundo. Pues no, el mundo un día tendrá que rendirse y entender que la palabra siempre ha sido la misma, siempre la misma dirección, y el que se somete a ella triunfará. Lo segundo que quiero recordarle en esta mañana es que si tengo mi confianza en Dios, si usted pone su confianza en Dios, quiero que sepa que Él quiere trabajar a favor de su vida. Dios quiere trabajar, obrar a favor de su pueblo. Del verso 13 al 18 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. El verso 13 al verso 18. Me dice la palabra de Dios. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Observe, cuando Josafat clamaba, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá, todo Judá, escuchen, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel.
Les recuerdo, Dios quiere obrar a favor de usted, de su familia, de su casa, del pueblo de Él. Como creyentes solo tenemos que acudir a Él y Él va a responder a nuestras oraciones. El verso 14 nos recuerda que el Espíritu de Dios descendió sobre Jaziel y profetizó, habló, dando direcciones al pueblo. Y en el verso 15, ni Josafat ni el pueblo, Dios le está diciendo que no tienen por qué tener temor. Lo mismo les recuerdo yo, solamente estoy transmitiendo lo que Dios nos enseña. Usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, pequeño o grande, usted no tiene que tener temor, ni los que le rodean, porque por causa suya, la bendición de Dios está allí, por amor de ti, y tú estás puesto allí como el hombre o la mujer de Dios en tu hogar. ¡Qué bendición! Estás puesto allí como luz en medio de esa oscuridad espiritual. Si los demás pues todavía no han entendido el perfecto plan de Dios, ellos están bendecidos por causa tuya. A ti te hablo, hermana y hermano, fortalécete en Dios, confía en Dios, no desmayes, no tengas temor, que la gracia de Dios esté contigo y te dé gracia para con tus hermanos, con los que te rodean. Y Dios te dice, no tienes por qué tener temor. Más que todo, debían de ir al encuentro del enemigo y enfrentársele. Sé lo que nos quiere decir el verso 15. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el verso 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. Vayan a donde ellos. Era una batalla que le estaba peleando Dios. Porque el verso 15 nos enseña eso. No debían de temer, porque no es vuestra la guerra, dice el verso 15 al final. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué bonito es saber, hermano y hermana, que usted y yo, en esta guerra contra el COVID-19, y les recuerdo que no es el único enemigo. El pecado es el peor enemigo, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a recordar. Porque mientras que algunos se concentran en el COVID, se olvidan que el peor enemigo de nuestra alma, de nuestra vida, es el pecado. Pero en esta batalla que estamos enfrentando, espiritual y aún física, porque el COVID no es un enemigo a mis ojos naturales, pero a un aparato que es para aumentar el tamaño de estos virus, es visible a esos microscopios. Entonces, es invisible a mis ojos naturales, pero visible a través del microscopio. El enemigo invisible es el pecado. Y frente a ese enemigo, Jehová pelea por nosotros si nosotros confiamos en Él y lo buscamos. Y Josafat aquí nos está enseñando que es Dios quien pelea. Hoy pues sabemos que no estamos luchando contra un enemigo semejante a nosotros, porque esa no es nuestra guerra. El creyente que se haya peleando con su hermano, con su hermana, pues está haciendo una guerra equivocada. La guerra no es contra tu prójimo, pero sí puedes estar luchando contra la tentación, la presión, las huestes espirituales de maldad que quieren llevarte a rebelarte contra Dios. Debemos recordar que como creyentes tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Si pedimos la ayuda de Dios, Él peleará por nosotros. Y cuando Dios pelea, Dios siempre triunfa. Dios no conoce derrotas. Las derrotas no son para Dios. Para Dios son los triunfos. Y
Estas peleas que hace Dios contra estos enemigos, para Dios eso no es nada. Para nosotros, si nos descuidamos, nos llevan a una vida de depresión, de abandono, de derrota, de fracaso. Pero por eso Dios nos manda a confiar en Él. Es importante observar que las familias enteras se reunieron para buscar a Dios. Quiero que recuerde esto. Lo importante para nosotros como hijos de Dios en estos tiempos es ver a nuestras familias enteras reunidas. Porque el verso 13 dice en el capítulo 20 de Segunda Crónica: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, pero dice, y con sus niños también. O sea, estaban en pie delante de Dios con sus niños, sus mujeres y sus hijos. En esta guerra, el buscar a Dios es para todos. Los niños han recibido un sinnúmero de beneficios de parte de Dios. Y no es correcto que a ellos no le instruyamos en que es Dios quien ha bendecido sus vidas, las vidas de sus padres, las vidas nuestras, todo lo que tenemos. Entonces ellos tienen que estar en esta batalla instruyéndole, guiándolos, apoyándolos, ayudándole, pero deben de estar delante de Dios. Deben de hacerlo, hermana, anímate. Anímate. Viene este tiempo de 21 días de ayuno y oración. Hermano, prepárese desde ahora. Vaya dando algunas instrucciones. Vaya preparándose mentalmente, emocionalmente, físicamente, instruyendo a sus hijos. No digo que hagan todas las horas, pero tan siquiera una hora que aprendan desde ya a estar delante de Dios. El que pueda hacerlo lo hace, el que no, que ore, al menos que ore, que esté allí. Yo quiero respetar su tiempo en el hogar, porque no puedo exigir, más bien tratar de exhortarle, de animarle, que estos tiempos también son para buscar a Dios. Y Dios quiere que los niños estén allí, que todos, ancianos, jóvenes, todos estemos en esta búsqueda. Y lo tercero que quiero decirle hoy, que si nuestra confianza está en Dios en medio de las batallas de la vida, las batallas que estamos pasando, que estamos confrontando, vean, gocémonos en la victoria, gocémonos. Vamos a tener victoria vista con nuestros ojos naturales. Pero debo de aprender desde ya a gozarme, porque tengo a Dios. Él lo ha dicho, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, si Dios está peleando, ¿qué usted cree que yo estoy esperando? ¿Derrota? ¿Fracaso? No, simplemente tengo que dedicarme a buscar su rostro, a darle la gloria, a confiar en Él, a pedir su ayuda, a declarar la victoria y a esperar el momento. Eso es todo lo que tengo que hacer. Cuidarme mientras que estamos en la guerra, porque no es verdad que un soldado va a salir a la luz pública de sus enemigos para que las balas vengan sobre él. Simplemente no. No, señor. Como soldados nos cuidamos, pero de antemano ya Dios nos ha dicho que la victoria la tenemos, porque Él es el que está peleando y Él no conoce derrota. Él no conoce fracaso. Para Dios no existe derrota ni fracaso. Y eso es lo que nos da a nosotros, su pueblo, sus hijos. Así que comience a gozarse. No sé qué tiempo demore, pero mientras que estamos en esta batalla, estamos también mirando la victoria. Por la fe, con los ojos de la fe. Aquí vemos entonces que a la mañana siguiente, según el verso 20 en adelante, el rey Josafat y el pueblo de Judá se dirigen a Tecoa, al lugar donde se debían encontrar con el enemigo. El verso 20
Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vea, si le creemos a Dios, que Él es el que está peleando esta batalla por usted y por mí, vamos a ser prosperados. Hablo de una prosperidad espiritual. El gozo del Señor estará en nuestros corazones, la paz estará en nuestros corazones. Habrá siempre palabra positiva en nuestras vidas. Habrá palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de fe. Estaremos hablando, aunque la gente no entienda, de victoria, de bendición. Estaremos hablando del cuidado de Dios sobre nuestra alma. Eso es confiar en Dios, estar en las manos de Dios. Y Josafat exhortó aquí al pueblo a seguir creyendo a Dios. No sabían, eso sí, no sabían cómo Dios ganaría la batalla por ellos. No, ellos no tenían ni idea. Y créame que si esta historia no presentara el desenlace de esta batalla, pues yo tampoco no tendría ni idea, porque Dios es un Dios así va a ser la guerra y así va a ser la victoria. Dios pelea como Él quiere, a su manera, y es algo increíble y maravilloso. Lo importante para mí es creerle a Él. A veces los planes de Dios no tienen sentido para la mente natural, y es así. Yo recuerdo en la Biblia cuando mandó a Josué a darle vuelta a Jericó para una guerra. Para mí eso es algo ilógico, para usted también. Pero usted conoce la historia de que dando vuelta y al séptimo día 7 vueltas, al final un grito y los muros caen. ¿Para cuánto sería una locura en ese momento lo que Josué estaba haciendo? Algo insignificante. Pero yo creo que el pueblo obedeció, como dice la Escritura. Ahora no me garantiza de que fue el 100%. Al igual que hoy, hay un grupo de creyentes fieles que están peleando esta batalla creyéndole a Dios. Y por causa de ello, la victoria viene para todos. Y a Dios sea la gloria por los que han entendido el llamado de Dios y van en obediencia. En vez de enviar, cuando iba a esta guerra, primero el ejército a la batalla, fue el coro el que marcharía delante de él, porque el verso 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Ha habido consejo, o sea que hubo una reunión. Hubieron opiniones guiadas por el Señor. Dice: vestido de ornamentos sagrados, vestimenta sagrada, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Qué canto más precioso. Glorificad a Jehová, la letra, porque su misericordia es para siempre. Ese era el canto. Sabían que tenía un Dios misericordioso y que su misericordia una vez más se iba a manifestar. Y en lugar de ir las armas, los soldados preparados por años y venían de guerra en guerra, diestros en batalla. En esta ocasión eran los músicos. Mire usted qué importante es lo que es la música delante de Dios. Los músicos, su instrumento, las voces, el coro cantando: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y ahí iba el pueblo marchando atrás de ellos.
Este era el plan de Dios y el pueblo lo siguió de inmediato. Al salir por delante el coro, se puede decir que este coro comenzó a cantar lo que ya antes he mencionado en el verso 21. Y cuando ellos comenzaron a alabar al Señor, Dios, les recuerdo, porque esto es para recordar, porque antes lo he dicho, les recuerdo que Dios envió, hermano, emboscadas contra el enemigo, contra ese ejército enemigo. Le envió emboscadas. El verso 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que eran 3 grupos numerosos que habían causado temor en el corazón de Josafat, puso contra ellos las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios había dicho, ustedes no son los que van a pelear porque de Jehová es la batalla, de Jehová es la guerra, y aquí está. Ellos obedecieron, marcharon hacia adelante, confiando en Dios, comenzaron a cantar y Dios intervino. Y mientras que ellos caminaban hacia el lugar donde estaba el enemigo, cantando, alabando a Dios, Dios estaba allá trabajando. Los confundió a ellos mismos. ¿Saben qué cosa pasó allá? O sea, cómo Dios, fue una emboscada entre ellos mismos. Qué confusión. Dios le envió un espíritu, vamos a decir, de confusión, de odio el uno contra el otro. Saber si se comenzaron a señalar y a culparse los unos a los otros, de tal manera que los ánimos se pudieron haber levantado y comenzó la batalla entre ellos mismos. O Dios permitió un espíritu que se vieran como enemigos simplemente, y del pánico que de repente cayó sobre ellos de parte de Dios, pensaron que el enemigo era el que estaba al frente y se dieron tiros, lanzas, las armas que obtenían. Pero la Biblia dice que fue Dios que envió la emboscada, causando que los ejércitos se destruyeran entre sí. Dios cumplió entonces su promesa. Los hijos de Judá solo habían tenido que permanecer quietos y ver la salvación de Dios. Cuando el ejército de Judá llegó al campo de batalla, todos los soldados enemigos estaban muertos. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Hermanos, confía en Dios. Dale la gloria a Dios, busca de Dios. Encomienda a Dios tu vida, tu caminar diario. Vas para el trabajo, a hacer alguna diligencia, vas en el auto, vas en un taxi, vas en el bus, vas a tus deberes, te es obligación salir. Encomienda a Jehová tu camino y Él peleará por ti. Él te va a defender. Además de ver al enemigo derrotado, muerto, esto no es una escena solamente de que todo estaba entendido. El pueblo de Israel, cuando llegó allí, Judá y su rey Josafat, que vieron esa escena donde todos estaban tirados en tierra como muertos, algunos posiblemente dudaron y pudieron haber dicho a la distancia, se hacen los muertos. Pero alguien pudo haber dicho, Jehová peleará por nosotros, es Dios quien peleó. Siempre habrán voces, pero los que confían en Jehová, ellos siempre le darán la gloria a Dios, como usted se la da. Y el pueblo entonces, cuando ya confirmó la muerte de todos estos hombres, de Josafat, por así decirlo, el rey Josafat, se pasaron 3 días recogiendo la abundante riqueza que había quedado del enemigo. Eso es lo que nos dice el verso 25. Usted sabe la victoria que Dios
les dio a su pueblo por haber confiado en él. Había tanta riqueza en ese lugar. Y eran muchos los del pueblo de Josafat. Y a trabajar, hermano, Dios te va a bendecir. Eso es lo que me enseña Dios y es lo que quiero recordarte. Dios nos va a bendecir en medio de estas circunstancias que estamos viviendo y de las que vienen. Pero necesita un pueblo que confíe en Él. El pueblo que confía en Dios va a ver su gloria y su poder. La va a ver. Usted la va a ver. Yo la voy a ver. Mi familia la va a ver. Tu familia va a ver la grandeza de un Dios misericordioso. Porque nada escapa bajo su control. Él cuida a todos los suyos y los tuyos también los cuida Dios por amor de usted. El verso 26 me dice así, con esto voy terminando. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Por toda esta victoria y riquezas que le había dado a su pueblo no se olvidó de expresar su gratitud a Jehová de los ejércitos, su Dios. Desarrollemos la acción de gratitud, que es otra de las cosas que hay que vivir para esta época. Acción de gracia. Según estos versos, ellos no se olvidaron de darle gracias. Más bien, se reunieron para adorarle y darle gracias por la victoria. Cada victoria que tienes, cada mañana, cada día, cada noche, vea, dele gloria al Señor, dele gracias. Dice la Biblia que el pueblo de Josafat con su rey regresaron a Jerusalén, regocijándose, estaban contentísimos después de una etapa de temor, de temblor, de pánico, una etapa donde tenían que tener su corazón, su mente, todo su ser centrado en Dios y abandonarse a Dios, o sea, rendirse a Dios. La amenaza de los tres grupos enemigos estaban contra ellos. Marchaban hacia Josafat para eliminarlo. En medio de todo eso, Josafat acude a Dios con el pueblo. Y hoy, en este momento, por así decirlo, ahora están gozosos. El temor había desaparecido. La duda de alguien había desaparecido. Algunos se levantaron con mayor fe en su Dios. Se acercaron a Dios y todos regocijados le dieron gracias y caminaron hacia su tierra Jerusalén, contentos. Dios no solo bendijo a su pueblo con la victoria y con las riquezas materiales, sino también con paz. Es una de las cosas que usted necesita estar viviendo. Esa paz que viene de Dios. Y cuando los pueblos vecinos de Judá escucharon la noticia de esta gran victoria, según el verso 29, observe lo que pasa, y el pavor de Dios, o sea, el terror de Dios, cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Por supuesto, y lo habían vencido. Era Dios, el pueblo enemigo de Dios, los vecinos, muchos de ellos les cayó temor porque se dieron cuenta que no era Judá, no era Josafat, era el pueblo, era Dios con su pueblo. Así que ellos sintieron temor y reconocieron que no podían rivalizar con el Dios de los hijos de Judá. Eso es lo que yo tengo que hoy tener convicción. Ese virus no puede rivalizar contra el Dios el cual
sirvo contra el Dios el cual usted sirve, contra ese Dios que nosotros seguimos, que envió a Jesucristo a morir por nosotros los pecadores en esta tierra, para sacarnos de esta vida hundida en el pecado. Como consecuencia, el pueblo de Judá vivió en paz. Es importante entonces que creamos en lo que Dios nos ha dicho en Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Concluyo. En vez de preocuparnos por los problemas, meditemos en las promesas que aparecen en la palabra de Dios. Y volvamos nuestros corazones a Él. Dejemos que su poder intervenga y que veamos la victoria que Él nos da. Quisiera en este día orar y pedirle al Señor que tu confianza permanezca en Él. No desmaye, cualquiera que sea la circunstancia. Siga confiando en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y gracias por todos los que están escuchándola. Te pido que ellos y sus familias mantengan su confianza en ti, que dirijan la confianza en el único Dios verdadero, porque tú pelearás a favor de ellos. Siempre lo has hecho, seguirás haciéndolo y darás victoria tras victoria a los que confían en ti, a los que esperamos en ti. Veremos tu gloria y tu poder, y en medio de los conflictos nosotros seguiremos viendo tu mano poderosa supliendo lo que necesitamos, tanto en lo material como en lo espiritual, porque en lo espiritual tendremos gozo, tendremos paz en medio del caos que pudiéramos estar experimentando alrededor, no en nuestra vida ni en los nuestros, sino alrededor donde cada uno está. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos y ayúdanos, mi Rey, a entender que el éxito empezó cuando Josafat obedeció la voz de Dios, donde le dijo: no tengas temor. Y la actitud que tuvo Josafat fue buscar el rostro del que hizo los cielos y la tierra. Y esa debe ser mi actitud hoy en día. Todos los días buscarte para experimentar tu victoria, tanto material, física y espiritual. Dios, gracias. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a sus familias. Si hay alguien allí que quiere venir a ti, que quiere entregar nuevamente su vida a ti, y a alguien que no lo ha hecho pero que lo va a hacer por primera vez, pido que repita esta breve oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me limpies con tu sangre preciosa. Te ruego que me aceptes tal como soy. Solo contra ti he pecado, pero Jesús vino para salvarme y su sangre hoy me limpia, y yo te declaro como mi Salvador, como mi Señor, como mi restaurador, como mi Dios. Te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir de aquí en adelante fiel a ti, solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Todo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bendigo las familias, mi Dios. Tu bendición sea completa sobre sus vidas. Que no haya temor, que no haya pánico. Que nada de estas cosas toque al pequeño como al grande. Porque tú estás allí a favor de cada familia. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Gracias. Hermanos, esperando siempre que la palabra de Dios
caiga en buena tierra, que así lo creo, y produce. Así es que también les recuerdo, traiga a memoria los anuncios del principio, participe, haga su llamada a su líder que usted quiere participar en la cartilla, y recuerde el ayuno que iniciará, ya mencioné la fecha también, serán 21 días desde la próxima semana, 21 días. Dios me los bendiga a todos y que pasen lindos y preciosos días de hoy y venideros. Amén y amén.